nada más y nada menos que el doctor Diego Barovero, que siempre nos premia con su gentileza, que es el presidente del Instituto Nacional Diocesano y uno de los vicedecanos del queridísimo Nacional de Buenos Aires, un colegio de todos, de los que egresaron de ahí, de los que no egresamos de ahí, pero que siempre tuvimos relación y cariño por ese queridísimo orgullo de la educación como es el Nacional de Buenos Aires. Diego, querido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nacho, ¿cómo les va? Feliz solsticio de invierno, Nacho, Pato, todo el equipo. Buen día, gracias. Feliz solsticio. Que lo pasen muy bueno, lindo. qué cosa, ¿no? Qué particular relación, porque no es que estuvieron desconectados y nunca se cruzaron, sino que tuvieron mucha relación y ambos hicieron un trabajo fundamental antes e inclusive durante ya la presidencia en el país del que sería el genio que coronaría la emancipación y la independencia. Pero Güemes y Belgrano, nada menos, ¿no? Nada menos. Bueno, ha sido un fin de semana largo en el que pudimos reflexionar sobre estas dos grandes figuras de nuestra historia, dos padres de la patria. Ahora a Güemes se lo reconoce un poquito más que antes, hace unos años atrás no era feriado, pero no por el feriado en sí mismo, se hablaba menos de Güemes y menos de la trascendencia de lo que fue su lucha, su epopeya, la visión, la capacidad táctica de manejar en un territorio sumamente inhóspito, complejo, pero donde no se podían llevar a cabo batallas campales por sus características físicas. Él encontró la modalidad que le rindió sus frutos, que fue la guerra de recursos o guerra de guerrillas, que fue reconocida por el propio San Martín, que sabía que en el norte Güemes y sus gauchos, así lo tiene dicho, lo tiene escrito San Martín, son los que nos aseguran, porque la suerte de las batallas en el norte fue variable. Tuvimos importantes batallas de triunfo, esas grandes batallas de Salta y Tucumán, que aseguran el norte argentino, gracias al genio de Belgrano, pero también tenemos derrotas. Y tremendas derrotas. Derrotas claro. Que pusieron en riesgo la integridad territorial. Lo que hace Güemes es consolidar el norte. Eso es importante, porque en el norte también, lo que también hay que señalar, y que ahí está también un poco una cuestión que habla de cómo las cosas no son siempre lineales, sobre todo en Salta, había como una oligarquía local más prohispanista que criolla. O sea, a Güemes lo veían mal, y no porque Güemes fuera solamente en realidad Güemes era un líder de gauchos, pero era un exponente de un sector socioeconómico muy acomodado, pero sacrificado, pero levantaba a las masas. Entonces esto era mal visto, y en alguna medida también fueron fácilmente convencibles por parte de los intereses hispanos, de los emisarios del virrey, por eso del virrey de la Pezuela me refiero, ¿no? Del Perú. Por eso es que termina pobre Güemes como termina, producto de un complot, de una traición, y termina muriendo joven. El caso de Belgrano, de algún modo, tiene puntos en común, porque Belgrano es otra figura notable de nuestra historia, otro exponente de una familia muy rica, descendientes de genoveses, muy acomodada de Buenos Aires. Vos pensá esto, Belgrano tenía la vida resuelta. Si se dedicaba a ser abogado con esos dos títulos de Salamanca y Valladolid, con los que vino de España, era secretario del consulado, es decir, era casi como un ministro de Economía de lo que hoy es la organización estatal. Tenía una visión muy completa, muy general, una visión universal de lo que pasaba. Tenía mundo y además entendía lo que pasaba y tenía una formación. Organizó grandes instituciones de la vida económica argentina, organizó el comercio, organizó la Escuela de Agricultura, la de Náutica, y en definitiva él se embarca, producto de la convicción, producto de sus convicciones, de sus valores, de sus principios, se embarca en la epopeya independentista americana, junto con sus compañeros de generación, con toda esa muchachada joven, Castelli, Moreno, bueno, el mismo Paso. Pero él se suma a todo eso y obviamente desempeña un rol preponderante en todo el proceso de emancipación, en la época de las invasiones inglesas, en la Semana de Mayo, en el proceso posterior. Se convierte en militar por necesidad para asegurar en el interior la apuesta independentista, y también él es el que tiene suerte diversa en el terreno militar. Él no está formado como militar, él aprende en el terreno, y eso hace que otro genio como San Martín lo reconozca,
lo diga por escrito. Es lo más grande que tenemos en nuestra América, Belgrano. Se entiende San Martín, la capacidad de Belgrano, pero al mismo tiempo la actitud de entrega, de disposición absoluta, y eso que lo valore alguien como San Martín, que también es una de esas figuras que podemos decir casi de leyenda, es todavía más grande y más notable. Diego, dos preguntas. Primero, vos es que estando en Salta con salteños y con jujeños, recorriendo una trayectoria desde Salta capital hasta Humahuaca, pasábamos por terrenos donde decíamos, bueno, acá en era un monte, te digo, cerrado, claro, ¿sí? Muy irregular. Acá parecía Güemes, acá los realistas intentaban pasar ganado, logística, claro, y Güemes los destrozaba, porque cuando vos veías el terreno decías, hoy sería imposible luchar acá en una guerra de guerrillas, dice, él los dejaba sin ganado, sin agua, sin municiones, y además los liquidaba, los achuraba, y los gauchos tenían un entrenamiento tremendo, o sea, realmente los complicaba muchísimo, los demoraba, los dejaba sin logística. Eso está fehacientemente comprobado. Absolutamente comprobado, pero además hay que decir que Güemes, y volvemos al primer personaje del fin de semana largo, Güemes tenía una formación, había ingresado muy jovencito en el ejército, era una formación académicamente... Fue protagonista en la defensa de Buenos Aires. En la defensa de Buenos Aires, cuando se manda esa patriada de la Justín, que estaba anclada y que él entra a caballo, ¿no es cierto?, y la toma, la de los ingleses, ¿no?, la fragata inglesa, sí, la corbeta Justín, era un personaje extraordinario. Ahora, tenía un estilo y un espíritu muy propio, esa cosa Montaraz, sí, que hace que tenga situaciones de dificultad en cuanto a la disciplina y al orden militar. Situación que después, con el tiempo, va a mejorar mucho, porque, en definitiva, el norte, cuando está Belgrano como jefe y Güemes como encargado de la frontera, tienen una relación que mejora muchísimo, porque lo que hace Güemes, además, también una gran virtud militar, adquiere el oficio, o digamos el hábito de la disciplina, se disciplina él mismo, pero por otra parte también está la cuestión política. Vos fíjate algo, Güemes, a quien a veces se trata de llevar hacia un terreno, digamos, descontextualizado, y hablarlo como si fuésemos en este siglo XXI, o si se quiere con categoría del siglo XX, se lo habla medio en el sentido del caudillismo separatista, y en realidad Güemes tiene muy claro que el orden es fundamental, y él se subordina a sus jefes y se subordina a la autoridad política independentista. No está en una visión autonómica o separatista, como pasó, por ejemplo, con el litoral. El caudillismo del litoral tenía una visión más separatista, más propia más influida por ciertas ideas que tal vez después generaron muchas antinomias entre unitarios y federales. Güemes siempre estuvo enfocado, alineado en la idea de la independencia. Y acá te agrego algo que a mí me pareció muy valioso de estos días de conversarlo con todos, con quienes tuve ocasión de charlar. El tema del trabajo en equipo. Fíjate que en una coyuntura particularmente difícil, en el peor momento de la epopeya americana, cuando España se está reacomodando, se volvió a instaurar el absolutismo, Fernando VII manda a reconquistar, y de hecho se recuperan muchos territorios que habían sido independientes de América, cuando las fuerzas reaccionarias están en su apogeo. Acá el epicentro de Buenos Aires y de lo que es las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Congreso de Tucumán, que hace la independencia, que no llega a dictar la Constitución, pero que en definitiva se sesiona, ¿no es cierto?, termina sesionando y constituyéndose como representante de los pueblos. Ahí aparecen figuras que todas ellas son importantes, individualmente consideradas, pero que en colectivo son consideradas todavía más importantes, que son San Martín, que es el genio del plan continental, que es el que armó los granaderos, el que pensó el ejército de los Andes, el que impulsó la independencia, y el que desde la gobernación del Cuyo arma el cruce de los Andes para libertar Chile y Perú, donde los españoles estaban más firmes en el continente. Belgrano, que hizo toda la primera etapa de la afirmación independiente en el norte argentino,
ya está encomendándose, termina su misión y se encomienda a misiones diplomáticas, a lograr el reconocimiento de independencia de estas provincias. Güemes consolida el norte, y alguien muy importante a quien nosotros queremos y recordamos mucho, Juan Martín de Pueyrredón, primer director supremo elegido por el Congreso de Tucumán, que se constituye en el primer director supremo, que sería como el presidente actual, y que les da el apoyo político y estatal a Güemes, a Belgrano, a San Martín. Algo muy importante, como la colaboración y el cooperativismo de 4 liderazgos muy diferenciados, con sus matices y con sus características personales, terminó anteponiéndose por el logro de un objetivo común mayor. Don Juan Martín fue un padre de la patria. Y yo te decía, ¿cómo le entrega? Es decir, el ejército del norte del héroe de Belgrano, ¿cómo pasa, cuando él justamente lo reconoce como el mejor general de la zona, de la región, cómo pasa a San Martín, ese ejército del norte que había llevado adelante la epopeya de la resistencia contra los realistas? A San Martín lo envía el triunvirato precisamente para reorganizar el ejército del norte después de las derrotas de Belgrano, y Belgrano prácticamente se quiere retirar, pero San Martín ya considera un atrevimiento, y se lo dice, ser su jefe, y le pide a Belgrano que no se vaya, que se quede como su segundo. La consideración que San Martín tenía su por jefe Belgrano, de Estado Mayor. Y Belgrano consideraba que no, que él, o sea, fíjate la capacidad de Belgrano, entendía que su tiempo en esa posición se había cumplido, y termina quedando como el segundo de San Martín. Pero San Martín, ¿qué hace? Se convence, es importantísimo, se convence que no se le puede pedir más a Belgrano, porque no se puede combatir de esa manera, con un ejército regular contra un ejército regular mucho más fortalecido y dotado por razones tácticas y estratégicas, porque es el que viene formado desde el Alto Perú con los recursos que tenía en el virreinato del Perú el Imperio Español. O sea, la visión de San Martín, entonces, hay que terminar con esto, no podemos luchar acá en el norte, hay que cruzar los Andes y atacarlos por mar. Y entonces, desde ese momento, ¿no?, en que se hace cargo San Martín y puede reconocerlo, ¿qué hace don Manuel Belgrano? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su vida? ¿Ya estaba enfermo o todavía estaba sano? Sí, estaba. Belgrano está enfermo los últimos años de su vida. Arrastra una enfermedad que se llamaba hidropesía, que se le llenaban de agua las piernas, Bueno, San Martín también, vos fíjate que nuestros próceres tuvieron, sobre todo ellos dos, tuvieron dificultades de salud bastante graves que afectaron mucho su vida, vamos a decir, su vida social, su vida personal. La verdad que sufrieron muchísimo. Lo que no podemos dejar de decir, Belgrano, vos lo estás preguntando y tenés razón, Belgrano se queda como jefe militar, como segundo de San Martín, pero también cumple lo que te conté, la famosa misión diplomática en Europa junto a Bernardino Rivadavia, de la que tiene que volver precisamente porque está enferma, porque viene a informar al Congreso. Vos pensás que la segunda sesión del Congreso de Tucumán es donde Belgrano informa en sesión secreta, puertas cerradas, sobre las gestiones que se hizo con las casas reales en Europa respecto de cuál sería la posición de las coronas europeas frente a la independencia de estas tierras. O sea, Belgrano era un canciller argentino, antes que existiera la Argentina, obviamente, pero cumplió esa misión, el representante diplomático de estas provincias unidas del Río de la Plata ante las Cortes de Europa. Por eso, también entender, en perspectiva histórica, en el momento de la restauración monárquica tras la caída de Napoleón, etcétera, entender que el proyecto monárquico de Belgrano y San Martín no tenía otro objetivo que consolidar la independencia, porque, salvo los Estados Unidos de Norteamérica, no se conocía la eficacia y la eficiencia de un gobierno de carácter republicano. Eso va a venir después, muy poquitos años después, pero en ese momento no se lo conocía como modalidad de organización de la ciencia política. Pero Belgrano digamos lo que tenemos que decir de Belgrano, San Martín, Güemes y Pueyrredón. O sea, son próceres, sí, pero no trabajaban de próceres. Fueron dirigentes políticos, fueron líderes de una nación que no tenía forma todavía. Ellos la moldearon y tuvieron la capacidad de diseñar un plan. Eran políticos ejemplares, después llegaron al procerato, pero ellos lideraron seres humanos, lideraron grupos humanos, lideraron empresas, lideraron un proyecto de nación, se hizo realidad. Les debemos tanto
que tenemos la obligación de decir lo que eran verdaderamente y deberían ser la fuente de inspiración de nuestros políticos. Y bueno, llegamos a ese momento culminante. ¿Cómo se le ocurre, por qué, dónde y cuándo legarnos la bandera? Bueno, lo de la bandera es una audacia de Belgrano cuando está iniciando su campaña. Estamos hablando de 1812, lo hace contra la opinión del triunvirato. Él quería tener un símbolo patrio que nos cobijara y que nos diferenciara. ¿Cómo íbamos a estar? Los dos ejércitos que se enfrentaban estaban bajo la bandera española, era una cosa ridícula. Entonces, diferenciarnos con colores que también tenían mucho que ver con lo borbónico o con las imágenes, digamos, que tenemos habitualmente. La bandera en realidad era blanca, una gran franja blanca superior y una gran franja celeste abajo, azul celeste. Entonces, cuando la enarbola a orillas del río Paraná y que se hace la ceremonia de juramento para que los soldados de este ejército que va a partir hacia el norte tengan una bandera, una enseña que los diferencie, ahí es cuando viene la orden del triunvirato de hacerla desaparecer, que era porque acá todavía se seguía con la famosa cuestión, el artilugio de la máscara de Fernando VII. Estos gobiernos que habían surgido después del 25 de mayo de 1810 no buscaban la independencia, sino asegurar estos dominios para el rey Fernando. Todavía se seguía sosteniendo esa doctrina, y entonces, y también había cuestiones de política doméstica interna. Cada uno, por eso digo la importancia del trabajo colaborativo posterior. Hasta ese momento, hasta la independencia, había habido demasiadas diferencias y disidencias dentro del campo patriota, a veces por cuestiones lógicas, por diferencias de personalidades, o por intereses políticos, económicos, particulares, de quienes integraron los primeros organismos de gobierno no independientes, sino nativos, criollos, los triunviratos, los primeros directorios, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, tenemos que ver eso en perspectiva histórica. En la perspectiva histórica en la que se encontraba, a Belgrano le dijeron, no, esconda esa bandera, porque nosotros estamos diciendo que defendemos los derechos de Fernando VII, y Fernando VII no tiene esa bandera. No podemos tener una bandera propia, porque si no estamos discutiendo la independencia. Era inexorable que íbamos hacia la independencia. Mariano Moreno, otro de los hombres esenciales de ese momento, lo pergeñó en los primeros meses de nuestro proceso emancipador. Íbamos hacia la independencia y hacia la organización constitucional de una república democrática. Era inexorable eso, pero también porque estaba influido por sus lecturas de las ideas luminosas del siglo XVIII, que eran las ideas prohibidas por el concepto general de las monarquías absolutistas de entonces. Diego, la última y la más triste, ¿por qué muere tan pobre y cómo se despide don Manuel Belgrano de la vida terrenal, pasando la inmortalidad? Pero ¿por qué pobre, de toda pobreza, y a causa de qué muere Belgrano? Vos fíjate, como decíamos al principio, Belgrano, si se hubiera dedicado a los negocios familiares y a disfrutar de la renta que ellos le producían, teniendo los títulos académicos universitarios con los que regresó de Europa siendo muy joven y siendo funcionario del virreinato, Belgrano podía haber hecho su vida y haber terminado felizmente su vida. No quiere decir que no se hubiera muerto joven, a lo mejor que no se hubiese enfermado, pero no hay duda que estuvo expuesto. Claro. Por su debilidad, estuvo expuesto en la vida que llevó, tan compleja, pero además tan arriesgada, tan sacrificada. Estuvo más expuesto a las enfermedades, no tuvo atención adecuada en su momento, y cuando llega en sus últimos meses de vida, y es prácticamente podríamos decir, un desterrado político, porque él vive en Buenos Aires, en su casa, en su ciudad de Buenos Aires, pero es una figura mal vista por el entorno de la élite porteña, porque había desobedecido varias veces las órdenes que se le impartían desde la autoridad central de Buenos Aires. Él había sido un sacrificado, porque también muere pobre, porque él se desprende de los bienes materiales. Vos acordate los premios en dinero que le acuerda el triunvirato después de las batallas de Salta y Tucumán, que él dispone no percibirlos para que se construyan escuelas que tardaron
más de 100 años en ser construidas, porque el Estado ese dinero no se lo dio a Belgrano porque él lo rechazó, pero tampoco lo usó para construir las escuelas. Entonces, él fue despojándose de todo, perdiendo todo a lo largo de su vida, no reclamando aquello por lo cual tenía derecho. Y en su casa, viviendo con su familia, con la poca familia que le quedaba y con los pocos amigos que tuvo, termina muriendo pobre, casi digamos como una consecuencia natural de una vida sacrificada y además de entrega absoluta. Entonces él muere pobre, casi te diría, mirá, casi te lo diría por elección. Él elige morir pobre, desprendido de todo lo material, porque en definitiva lo que más le importó desde el punto de vista espiritual era trabajar para la patria. No quiero ser un padre de la patria, sino ser considerado un digno hijo de ella, ha escrito por ahí nuestro querido don Manuel. Mamma mía. Diego, como siempre, un gustazo en estos tiempos recordar la dimensión de estos hombres. Es fundamental, la verdad. Fenomenal todo, podremos estar toda la mañana hablando de ellos y de tantos otros que en esos años clave, pensar que hay que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial para que el mundo mayoritariamente adopte repúblicas. Todavía, entre la primera y la segunda, todavía había mucho azarito. Sí, la república que nosotros estamos fundando en aquella época, sí, se va a consolidar mayoritariamente recién después de la Segunda Guerra. Claro. En el siglo XX, cuando las monarquías ya definitivamente, las que sobreviven sobre el principio de la monarquía constitucional, o sea, limitadas por el parlamentarismo. Pero es verdad lo que vos decís. Yo por eso digo, lo valioso de que en nuestra querida Argentina, en el siglo XIX, contamos con una constitución liberal que nos dio derechos, que nos dio garantías, que estableció el gobierno republicano, la periodicidad de mandatos, la división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno, la soberanía popular que se consolida a principios del siglo XX. Me parece que nosotros, para la cortedad del tiempo que tiene nuestra nación, ha sido una evolución sana y muy positiva para nuestro país y para nuestro pueblo. Fenomenal. Diego, como siempre, un gustazo escucharte, una buena jornada para vos, gracias por tu tiempo, y apreciamos mucho siempre tus comentarios, tus palabras y tu amistad para con A2x4. Así que gracias y buena jornada para vos. Gracias, Nacho. Pato, un beso grande y nos vemos pronto. Saludos. Chau. Saludos grandes. El doctor Diego Barovero, impresionante presidente del Instituto Nacional Irigoyenino.